Helburu hau pentsatu genuenean, guk beti diogu hiritarrok izan behar dira protagonistak hiria eta etorkizuna eraikitzeko. Eta beti diogu begirada bi eduki behar dugula hiria eta etorkizuna eraikitzeko. Eta dudarik gabe lehenengo begirada izan behar da barruko begirada. Ze gure lehentasuna izan behar da hiria hiritarrontzeko izatea. Eta bigarren begirada izan behar da hiria gero eta atraktiboa izateko. Kanpora begira behar dugu gero eta atraktiboagoa izateko. Eta horrexegatik oreka mantendu behar dugu begirada hau bien artean, baina argi eukiz lehenengo begirada da importanteena. Bilbo zer den hitz gutxitan azaldu behar bagenu, nik esango nuke Bilbo tradizioei eusten baina aldi berean etorkizunera begiratzen ikasi duen hiria dela. Eta ahaztu barik mendez zaindu dituen tradizio guztien artean berrikuntza dugu, zalantzarik gabe, Bilboren jatorrizko ezaugarri nagusietakoa. Quizás la mejor definición que se pueda hacer para Bilbao es la suma de tradición por un lado y de innovación por otro. Creo que es algo que va en los genes de la villa. Bilbao siempre ha sido guardián de sus viejas tradiciones populares, pero siempre de la mano de un espíritu que podríamos denominar bilbainía, que no es otra cosa que orgullo de pertenencia a esta ciudad, y lo que es más importante, siempre con un espíritu innovador y emprendedor, siempre con un espíritu de mejorar, de seguir avanzando, de buscar lo mejor para todos y para todas. Bilbao, por lo tanto, tiene una base sólida en sus tradiciones, pero siempre mira al futuro y diríamos que a un futuro que debe ser mejor. Esta creo que es una idea relevante para entender la historia y la evolución de nuestra ciudad. Una evolución que podemos calificar tanto social como económica, tanto política como urbanística. Qué importante es en este caso la planificación urbana. No soy un urbanista y no me voy a meter en ese espacio, pero si algo tengo claro es que el urbanismo no es neutro, que según como sea el urbanismo será la calidad de vida de las personas y que el urbanismo tiene consecuencias a muy largo plazo. Bilbao, una ciudad siempre abierta al mundo. Decía en mis palabras iniciales en euskera que una doble mirada siempre. La primera hacia adentro, a que sea una ciudad para la convivencia, para la vida, para que los ciudadanos y ciudadanas sean los protagonistas de la ciudad. Pero con una mirada que hace 30 años no existía y que hoy debe existir, que es esa mirada hacia afuera, hacia una ciudad que es cada vez más atractiva y que por lo tanto atrae cada vez más a visitantes de fuera. Permítanme una sencilla mirada a nuestro pasado. Nuestros antecesores se esforzaron para lograr que aquel primer Bilbao que se construía en torno a nuestra iglesia de San Antón se mirara en el espejo del progreso, en busca de nuevos horizontes y apostando siempre por el futuro como promesa de un mayor bienestar y de una mejor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Numerosos viajeros de aquel Bilbao inicial de las 7 calles destacaban ya entonces su carácter multicultural y políglota. Como decía al principio de mi intervención, Bilbao desde hace siglos ha ido creciendo de la mano de la tradición y la innovación. Desde aquellas espadas denominadas bilbos a las cuales hacía referencia Shakespeare, que se elaboraban con hierros de nuestras minas, de nuestros montes, hasta ese histórico consulado de Bilbao, precursor del actual Código de Comercio. Hoy San Antón es santo y seña de nuestra ciudad, figura en lugar preferente en nuestro escudo de la villa y, si me lo permiten, también en el de nuestro Athletic. Ahí arranca una parte de nuestra historia que puede leerse sin ninguna dificultad siguiendo quien pudiera ser la mejor guía de nuestra villa, que es la ría de Bilbao. Otro de nuestros símbolos más característicos y de nuestras señas de identidad, de un pueblo que, tras hallar en ella, en la ría, el medio de vida más importante, posteriormente le dio la espalda para hoy nuevamente recuperar esa ría como centro neurálgico y transversal de una ciudad, que además la ría tiene la virtualidad también de unirnos con otros pueblos del territorio. De aquel primer Bilbao, que era mercantil y marinero, de los muebles de Ibeni y la Plaza Vieja, pasamos al Bilbao minero, de la zona de Bilbao la Vieja y de Miribilla, y un poco más adelante a este lugar donde nos encontramos hacia el ensanche de la villa,
donde nos encontramos con aquel primer edificio bancario del Estado junto a San Nicolás o con el edificio de la antigua Naviera Aznar en la Plaza Venezuela. Recuerdo de lo que era un despegue industrial y financiero de nuestra villa que llega casi hasta nuestros días. El Teatro Arriaga, la Sociedad Bilbaína, palacios junto a la ría como el de Ibaigane, el de Olavarri o la Cava, incluso el propio edificio del Ayuntamiento de Bilbao con 126 años ya de historia, nos recuerdan aquel esplendor del Bilbao de hace un siglo. De aquel Bilbao de gabarras, del Arenal y de ferrocarriles en la Naja surgió la ciudad siderúrgica y naval que se colapsó ante nuestros propios ojos, delante de nuestra vista, hace tan solo 3 décadas. Una profunda crisis económica, una profunda crisis industrial en los años 80 y 90, las inundaciones de los años 80, aquella riada que dejó tanto dolor detrás de aquel agosto de unas fiestas de Bilbao, de una Aste Nagusia. Pero una vez más supimos resurgir de nuestras propias cenizas como el ave fénix y nos permitió soñar con un nuevo horizonte colectivo. A mí me resulta muy paradigmático ver en Olabeaga esa fachada con esa expresión de soñar que creo que es muy inspiradora para todos y para todas. Como en otros momentos claves de nuestra historia, conseguimos también en aquel momento hacer de la necesidad virtud y convertir lo que podía ser un desastre en una nueva oportunidad. Gracias a un esfuerzo inversor de más de 1.000 millones de euros hemos conseguido recuperar nuestra ría. Creo que es uno de los logros más importantes y a veces creo que no hablamos lo suficientemente de él. Es verdad que el Guggenheim puede ser el actual icono de nuestra villa, con un año del 2018 que parece que va a ser también de récord, pero en el Guggenheim invertimos 130 millones de euros. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a quienes tomaron aquella decisión en unas circunstancias tan difíciles, pero en la ría hemos invertido tanto como en 8 Guggenheims. Actualmente tenemos el título de Mejor Ciudad Europea del 2018. No tiene nada que ver con la autocomplacencia, pero sí para que sintamos el orgullo de pertenencia a una ciudad que no ha parado, a una ciudad que sigue progresando, a una ciudad que sigue avanzando y que lo hace mirando el futuro. Las instituciones pusieron en marcha en aquellos años al servicio de la ciudadanía infraestructuras que consiguieron cambiar la fisonomía de la ciudad, pero también la calidad de los servicios, ¿no? Me refiero al metro, a la pasarela de Subisuri, a Abandoibarra, al Guggenheim, al Palacio Euskalduna, a las playas de vías de Uribitarta y La Naja, a las torres de Izozaki, a la Plaza Metzola, a la Torre de Iberdrola, a los edificios de la Universidad de Deusto o del País Vasco, a los accesos de San Mamés, el nuevo estadio de fútbol, el frontón Vizcaya, el Palacio de Deportes Bilbao Arena y tantos otros. Pero no quisiera perder de vista lo que creo que debe ser el leitmotiv más importante de la construcción de la ciudad, que es que las grandes infraestructuras no deben obviar, no deben obnubilarnos y no deben tampoco hacer que exista o que se genere un desequilibrio entre las diversas zonas de la ciudad. Por eso creo que las actuaciones en los barrios deben ser nuestra auténtica seña de identidad. Y a veces no es tan importante o no debería ser tan importante el hacer cosas nuevas como el mantener lo que tenemos, el mantener las calzadas en buen estado, el mantener los barrios en buen estado, el tener una accesibilidad adecuada en un Bilbao que es tan complicado de gestionar desde ese punto de vista. Con 46 kilómetros cuadrados, enseguida empezamos a subir cuestas y la accesibilidad debe convertirse en uno de los principales objetivos de nuestra ciudad. Bilbao lidera el avance hacia un nuevo horizonte colectivo, o a mí me gustaría que esto fuera así, que sea más integrador si cabe, que sea más sostenible, con más empleo, con empleo de mejor calidad, que posibilite mayores y mejores proyectos de vida a nuestra gente joven y con mejores estándares de calidad de vida y de desarrollo humano. ¿Cuál es el secreto de nuestro éxito como ciudad? Yo creo que uno de nuestros secretos por lo menos debiera ser que en Bilbao desarrollo urbano y desarrollo humano van de la mano. Son como si fueran dos caras de una misma moneda. Sin desarrollo urbano
es difícil que haya desarrollo humano y sin desarrollo humano es muy difícil que haya desarrollo urbano. Podríamos decir que sin actividad económica es muy difícil que haya cohesión social y sin cohesión social es muy difícil que haya actividad económica, porque seguramente a ustedes les pasa como a mí, que no conocen monedas que tengan una sola cara. Voy a ir terminando, no están aquí ustedes para oírme a mí y yo también quiero decirles que mi actitud ante este curso que hemos preparado, la verdad, con ilusión y con mucho mimo, es tener la oportunidad de escuchar a quienes más saben de estas cosas, a los verdaderos expertos, ¿no? Y pronto vamos a tener la ocasión seguidamente de escuchar a quien ha sido realmente artífice, ¿no?, de esta evolución de la ciudad, que es al alcalde Areso, y también a Asier Abaunza, que les debo decir que a pesar de su juventud, creo que es una persona que tiene en la cabeza por dónde deben ir las cosas y que además a él no creo que le moleste si digo que creo que él se considera, y a mí me honra que se considere, discípulo de Ibon Areso. Con el orgullo de lo que hemos conseguido todos estos años, porque ese orgullo forma parte de nuestro carácter, nos toca empezar a escribir las páginas del futuro. Bilbao tiene pasado, Bilbao tiene presente, pero Bilbao yo creo que sobre todo debe de tener futuro, y el futuro debe ser el de las gentes de Bilbao. Y creo que lo podemos hacer en las mejores condiciones soñadas, liberados de la lacra de la violencia y del terrorismo, con una juventud enormemente preparada, a la que, por cierto, a quienes a veces son líderes de opinión, me gustaría trasladarles que nunca más traslademos a la juventud ese mensaje de que tenemos puestos de trabajo que no podemos cubrir porque no tenemos a la gente preparada. Nunca más les traslademos ese mensaje a quienes tienen una carrera, tienen másters, tienen no sé cuántas cosas, sino que busquemos oportunidades de empleo para que la gente joven pueda desarrollar sus proyectos en nuestro entorno. Y con una apuesta institucional que yo defino como clara y decidida a favor de la justicia social, de la sostenibilidad y la industria 4.0. Todo ello con las máximas cotas de rigor, de transparencia, de participación, con las personas como protagonistas de lo que debe ser ese futuro de Bilbao. No tendría mucho sentido tener una ciudad muy bonita si las personas no son protagonistas de ese entorno, ¿no? Y con esa carta de valores de Bilbao que quiere ser un sustento, un fundamento en la manera de construir ese futuro, ¿no? Una planificación en la que nosotros estamos incluyendo importantes proyectos e infraestructuras pensando en ese futuro de Bilbao. Podríamos hablar del tren de alta velocidad, del soterramiento de las vías en Zorroza, de la remodelación de Irala, de Olabeaga, del proyecto de Zorrozaurre, con una superficie que prácticamente triplica aquella del waterfront del entorno del Museo Guggenheim y de la zona de Abandoibarra, ¿no? Un Zorrozaurre en que va a haber usos mixtos, residenciales y de actividad económica que sea de alto valor tecnológico. No quiero olvidarme ni de La Ría ni de Artxanda, y tampoco, hablando de Zorrozaurre, podemos olvidarnos de ese nuevo futuro que debe ir apareciendo en Punta Zorroza. Todos estos proyectos los queremos hacer sin dejar a nadie atrás. Sé que esto es muy difícil, pero creo que es un objetivo que no podemos olvidar y que debe ser el más importante que debemos liderar. Porque, como decía antes, si tenemos una ciudad muy bella y las personas que viven en ella no la pueden disfrutar, no lo estaremos haciendo bien. Eta amaitzeko, gonbita luzatu nahi dizuet, hemen zaudeten guztioi, geure hiriaren etorkizunaren eraikuntzan parte har dezazuen. Zuen iritzia, zuen ideiak geuretzako oso importanteak dira. Bilbo guztion artean egin behar dugu, ez badugu egiten era horretan txarto egingo dugu. Gazteon ilusioa eta indarra ezinbestekoa da Bilbo izeneko proiektu honek aurrera egin dezan. Momentu honetan esan dezakegu zuek zaretela hurrengoak belaunaldian arteko katean gazteak. Zuekin katea ez daten eta ez da inoiz zetengo. Gure belaunaldiari dagokion zeregina behar bezala betetzea espero dugu. Geure asmoa eta gure itxaropena da zuek orain arte egindako guztia inspirazio iturritzat hartu eta Bilboren izena eta izana handiagotzen jarraitzea. Bilboren betiko balioetan oinarrituta. Inor atzean utzi gabe. Elkartasunez
justizia sozialaz, eta pertsona guztien garapena bultzatuko duen etorkizuneko gizarte eredu berri baten hildoan. Esan dugunez, Bilbo dauka oraina, iragana, eta batez ere etorkizuna. Eta etorkizunera begira, pertsonen etorkizuna izan behar da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna.